Era Bisotti en Mendoza, operativo de vacunación en marcha. Varios temas para tratar en reuniones particulares que mantuvo con la ministra. Es tal vez la persona más conocida, la cara más visible del sistema sanitario argentino, Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, que llegó a la provincia de Mendoza para ir proyectando una campaña de vacunación que en Mendoza todavía no tiene fecha ni cantidad de dosis disponibles, pero que sí ya comenzó a articularse con algunos municipios. La ministra de la provincia, Ana María Nadal, anticipó cuáles son las prioridades, los grupos de riesgo y las modalidades. De manera escalonada se va a vacunar en Mendoza. No sabemos cuántas ni cuándo vendrán, cuántas dosis vendrán y cuándo llegarán a la provincia de Mendoza, como al resto del país, las cantidades de vacunas o las que podamos adquirir en nuestra primera etapa. Nosotros estamos planteando en la provincia de Mendoza un plan de vacunación que tiene varios ejes. Como decíamos, está preparado para poder vacunar a mayor cantidad de gente o ir por los grupos priorizados y dentro de los priorizados, los más priorizados, dependiendo de la cantidad de vacunas. Y así iremos haciendo una vacunación escalonada que va a tener que ver con la cantidad de vacunas que reciba la provincia de Mendoza. Estamos articulando con los intendentes, vamos haciendo reuniones para poder establecer espacios abiertos, seguros, con cuidados mínimos para las personas, teniendo en cuenta la edad de la población que vamos a vacunar, de manera de no competir con los espacios naturales ya que tenemos de vacunación. Para ir cerrando con este concepto que es clave, nuestra cantidad de personas que vamos a vacunar, volvemos a decir, va a depender de la cantidad de recursos de vacunas concretamente que recibamos de Nación. Simple, la cuenta es 1 más 1. Llegan 100.000 vacunas, vamos a vacunar a 100.000 mendocinos. Llegan 200.000, 200.000, 400.000, pero no se sabe ni cuántas ni cuándo. Y ¿sabés qué otro tema también se me acaba de ocurrir, Emiliano? Decía, llegaban 100.000 vacunas, las dos dosis de las 100.000 personas que serán inoculadas. 200.000 dosis. Porque sería. deben llegar 200.000 dosis, claro. Vamos a ver algunos detalles de este plan, de esta campaña de vacunación que todavía no tiene fecha porque no se sabe cuántas dosis van a llegar. Los planes que tiene la provincia y que hoy le comunicó a la Nación y que la Nación dijo parece estar muy avanzado. Los grupos de riesgo, ¿cómo va a comenzar esto? Con el personal de salud, los agentes de seguridad y los trabajadores de la educación. Dentro de los grupos de riesgo hablamos de las personas con enfermedades de base. Estos serían los 4 puntos centrales de esta primera etapa de la campaña de vacunación. Sin números todavía específicos para cada uno de los grupos, pero sí de manera escalonada. Ya te lo explico. Avanzamos un poco más. ¿Cuál es el número que hoy se habló? 250.000 personas en una primera instancia, para completar 400.000 que serían todos los grupos de riesgo y este personal esencial. Muchos, ¿eh? Los del primer contacto. Son muchos, ¿eh? Son muchos. Porque vos tenés que multiplicar por 2 dosis. Sí. Para llegar a la plenitud del número, debería la provincia recibir, en el mejor de los casos y de la ponderación, casi 1 millón de dosis. ¿Y cuánto tiempo te va a demandar la colocación? Por ejemplo, ayer martes, que el Reino Unido comenzó a vacunar en 50 hospitales, solo iba a colocar en ese primer día 5.000 dosis. Claro, sí, sí. ¿Cuántos días necesitas para vacunar? ¿Vas a vacunar sábados y domingos? ¿En plena vacación de verano? Nadal dijo que el frío estaría asegurado en la provincia de Mendoza si aplicamos la rusa. Menos 17, menos 18 grados como exigencia. Pero ¿cómo se hace para que no se corte la cadena de frío? Desde que la sacás de ese super freezer hasta que llega a tu brazo. ¿Cuánto es el tiempo que la vacuna te permite, se puede estirar antes de perder las prioridades de inmunización? El inicio de la campaña sería en enero, no hay una fecha definida porque no se sabe cuándo van a llegar las dosis a la Nación y cuándo van a llegar a la provincia de Mendoza. Quieren tener todo listo para que al día siguiente comience la campaña de vacunación. Y cerramos con el último dato general antes de escuchar a Bisotti. Los espacios abiertos y una articulación con los municipios. Los centros de vacunación no van a ser incluidos en esta campaña, en este inicio. El vacunatorio central, los centros de salud donde habitualmente se colocan dosis para otras enfermedades, no van a estar incluidos. No quieren que haya un entrecruzamiento de personas, de pacientes, y que tampoco se deje de vacunar por otras enfermedades, porque advirtieron que este año la vacunación para otras enfermedades bajó 7 puntos. Y esto es una gran preocupación, porque hay enfermedades muy graves y tan mortales como el coronavirus que necesitan de esa inmunización, para niños y para adultos. Eso es lo que te iba a apuntar, porque los niños no fueron a la escuela, y la escuela en muchos de estos casos funciona como un órgano de contención perfecto y de control estricto. Y si los chicos no estuvieron en las aulas,
bien apuntado. Se va a sobredemandar las vacunas que seguramente a lo largo del calendario de vacunación de la Argentina son de obligatorio uso, más allá de las preventivas, por ejemplo, como la gripe. ¿Cuántos viejitos dijeron no me voy a vacunar porque no voy a salir de casa porque estaban en cuarentena, aislados? 240.000 es aproximadamente el número de pacientes que este año se vacunó contra la gripe y es un número muy importante porque es una patología que podría haberte llevado a otra. Pero en esta oportunidad se está proyectando hacer un trabajo coordinado con los municipios e intentando también, Fernando, priorizar los espacios abiertos. Luchando contra el sol, habrá que ver en qué horarios, pero quieren que sea en espacios abiertos para evitar mayores contagios. Carla Bisotti, la secretaria de Acceso a la Salud, hoy estuvo en la provincia de Mendoza conociendo detalles de este plan, de este proyecto que está llevando adelante la provincia para enero próximo. Y también tuvo alguna reflexión al respecto de la vacunación, la importancia, la eficacia y la seguridad. Hasta ahora la recomendación es que las personas, aunque hayan tenido COVID, igual se vacunen. Va a ser lo que se llama una vacunación en sucio, sin el antecedente, sin el recopilar ese antecedente o sin hacer ningún análisis, porque lo que estamos viendo hasta ahora es que tampoco está clara la duración de los anticuerpos protectores. Como la vacuna se va a ir recibiendo en forma escalonada, se van a ir informando en forma escalonada cuáles van a ser los grupos convocados a vacunar en función de eso. Y desde ese punto de vista, nosotros estimamos que vamos a poder vacunar a suficiente porcentaje de la población como para tener un impacto positivo, por lo menos lo antes posible, pero calculando que para abril ya podamos tener un porcentaje importante de la población inmunizada. Todas las vacunas que se están investigando, que se están desarrollando, los ensayos clínicos ahora, están siguiendo los mismos pasos. Así que la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de Gamaleya, que es la Sputnik V, la vacuna de Astra y Oxford, que son las que están más avanzadas, completaron su fase 1 y 2, están muy avanzadas en la fase 3, han mostrado análisis preliminares, análisis interinos de esos ensayos clínicos de la fase 3 y todas esas vacunas han mostrado que son seguras, que son eficaces. Las vacunas que se apliquen en Argentina van a ser vacunas que hayan cumplido todos los pasos y avalados por nuestra entidad regulatoria, que tiene un prestigio internacional. Lo que se está proyectando desde la Nación, Fernando, es un carnet específico para la vacunación contra el coronavirus. Para que cada ciudadano tenga su nombre y el tipo de vacuna que recibió, la dosis, en qué día y cuál es el umbral de tiempo en el cual debe recibir la segunda dosis. Y de esta manera tener un doble control. Claro. El control ciudadano y también el del gobierno. Para que si vos no fuiste a los 21 o 28 días a vacunarte, te puedan contactar y decirte, tenés que colocarte la segunda dosis. Claro. Si no, no es efectiva la vacuna. Emiliano, reparemos en algo. Aquellas personas que hayan tenido COVID, confirmado, ¿no? Con más síntomas, menos síntomas, con más volteado por la enfermedad o una enfermedad que pasó por el cuerpo y afortunadamente no dejó heridas propias o consecuencias propias de la COVID, deberán vacunarse también, ¿no? Sí. Seguramente será en una etapa muy posterior. Depende cuántas complicaciones tengan. No, y si son o no de grupos de riesgo. Ah, claro. Si son de grupos de riesgo, por más que ya la hayan tenido, estarán priorizados. Van a tener que vacunarse también porque no se sabe cuánto dura la inmunización natural de la enfermedad. Todavía no hay un estudio científico demasiado desarrollado, por eso es que prefieren no arriesgarse desde el gobierno nacional. Pero aprovechando la presencia de la ministra, de la secretaria de Acceso a la Salud, Fernando, también se le consultó por la tasa de letalidad en la Argentina, la tasa de mortalidad, la cantidad de personas contagiadas en nuestro país. Vamos con un dato, un testimonio y cerramos con otro. Vamos a ver los números y dónde está la Argentina hoy en cantidad de contagios. Esta es la tabla internacional de la Universidad Hopkins y del Ministerio de Salud de la Nación. Casi 69 millones de contagios desde que comenzó la pandemia en todo el mundo. Estados Unidos lidera este ranking con más de 15 millones. Aparece India, Brasil, Rusia, Francia. Fíjate cómo repuntaron algunos países europeos en esta segunda ola. Eso lo que miraba es notable, casi 2,5 millones de casos. Nosotros habíamos pasado largamente a Italia, al Reino Unido y a España. Y a Francia también lo pasamos en un momento. Claro, lo que ocurre es que a ellos los golpea la segunda ola de contagios y nosotros quedamos en este espacio, en este limbo veraniego en donde sabemos que los contagios han disminuido notablemente. La Argentina está en 9º lugar, ahora se acaba de actualizar el dato, es 1.475.000. Colombia no nos va a pasar por ahora.
pero la Argentina se mantiene en ese 9º lugar. Ya son más de 14 los países que superaron el 1.000.000 de contagios. Hoy Carla Bisotti se refirió a la tasa de mortalidad. Dijo, de una manera se confesó, que esperaban que el número fuera mucho mejor o menos peor. Nosotros pensamos que la sensibilidad de nuestros registros es alta y que al final de este tiempo y inclusive cuando se analice el exceso de mortalidad de todos los países, nosotros no vamos a tener grandes sorpresas y países que por ahí desbordaron el sistema de salud han tenido fallecidos que no han sido contabilizados como COVID. La verdad es que el mundo pensó que para septiembre, octubre iba a haber un tratamiento, la ciencia iba a poder aportar un tratamiento. Cuando uno ve las curvas de Argentina y del resto, sobre todo de Latinoamérica, porque las curvas de Europa y del hemisferio norte son distintas, Argentina hasta mediados de septiembre había sostenido con un esfuerzo enorme de la sociedad, del Estado, apoyando social y económicamente a las empresas y a las familias, una mortalidad muy por debajo y, digamos, al no tener un tratamiento y al obviamente aumentar la circulación de personas desde lo que significa la situación económica, la situación social y la situación emocional en un virus que no tiene tratamiento, que no tiene vacuna y que se transmite de la forma que se transmite de persona a persona, como todos los demás países, realmente ha habido un aumento de la transmisión. La tasa de mortalidad por millón de habitantes de Argentina, obviamente que no es la que nosotros esperábamos, pero ese es el análisis que nosotros hacemos en relación a la situación actual y a la que va a hacer seguramente después que se analicen otros factores y otros parámetros en relación a las muertes de otros países también. Vamos a ver los números. La tasa de mortalidad en los diferentes países. ¿Dónde está la República Argentina? Porque dice Carla Bisotti que ellos esperaban que el número fuera mejor o no tan malo. 898 fallecidos por cada millón de habitantes en la Argentina, ya ha superado los 40.000 muertos. Esta lista, que es por millón de habitantes, le está liderando Bélgica, con 1.518 muertos por cada millón de habitantes, un país con 11,5 millones de habitantes. Después sigue Perú, 1.134, ya superó los 1.000 Italia en esta segunda ola. Antes estaba mucho más abajo, Italia con 60.000 muertos. Después España, 994, 992 para el Reino Unido, que va subiendo. Hay que esperar qué pasa con Alemania, 590 muertos registró en el día de ayer. Y Angela Merkel fue al Congreso, a la Cámara Baja, y dijo, necesitamos tomar medidas fuertes en serio. Hay que cerrar. Estados Unidos... Ahí se ubicaría Argentina por encima de Estados Unidos. Exactamente. En el medio hay otros países muy pequeños, por eso no los incluimos en esta tabla. Estados Unidos, 867, México, 882, Brasil y Chile cierran esta nuestra lista, donde además está India con solo 104 por la enorme cantidad de habitantes que tiene, 1.353 millones. Y China, fíjate que solamente son 3, porque reportó oficialmente solo 4.635 muertos. En algún lado leí que la propaganda china insinúa que el virus no no corrió desde Wuhan hacia el mundo, sino en productos que compró China a otros países del globo. Pero entre esos países Argentina. Sí. Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, por mencionar algunos de los países del sudeste asiático. Que el equipo, exactamente, que el equipo de propaganda chino está haciendo correr la bola diciendo, no, acá en Wuhan no fue la historia. Los murciélagos, no fueron. Recordemos que encontraron restos de COVID, según dijeron los chinos, en exportaciones de carnes argentinas, lo que nos toca a nosotros. Mucho tiempo después. Está claro que la problemática hoy está en la segunda ola y en los principales países de Europa, que están viendo nuevamente cómo se dispara la estadística.